de la charla es descolonizar el pensamiento, desafíos para la educación. Vean que no dice decolonizar, que referiría a un enfoque teórico específico en el que hay colegas en América Latina que lo trabajan. Yo prefiero hablar de descolonizar, como lo hacía Frank Fanon, por ejemplo, y Aimé Césaire, ¿verdad? Dos pensadores latinoamericanos angloparlantes del Caribe que dejaron una huella imborrable en la lucha anticolonial. Desde ese punto de vista, mi intención es situar algunas reflexiones que a lo largo de los últimos 25 años he venido fraguando en mi primera obra, que se llamaba Tras las huellas del tiempo, reflexiones en torno a la conquista, el descubrimiento de América. Yo me hacía unas preguntas. En ese momento estaba relativamente joven, por lo menos ya no tenía el pelo lleno de escarcha y de nieve, ¿verdad? Y en ese momento yo me preguntaba, como recién graduado en el campo de la historia, que es el primer campo en el que mi primer oficio, me preguntaba, ¿por qué nos curamos las heridas con las medicinas de los que nos infringieron esas heridas? Un poco hablaba del descubrimiento y la conquista de América en 1492. Esa metáfora lo que buscaba destacar era de que seguíamos pensando de prestado. Me preguntaba yo en ese momento, estoy hablando más o menos de 1989, cuando hacía esas reflexiones. Muy tenues, por supuesto, muy livianas todavía, porque apenas estaba dando mis primeros pasos como académico y comenzaba a preguntarme e incursionar en diferentes áreas como el final enamoramiento con la educación rural, al que llegué por las circunstancias de la vida y en el que me quedé. Esa pregunta de por qué curarnos las heridas con los medicamentos de quienes nos habían infligido las heridas siguió sonando en mi mente, y a lo largo de la última década he venido trabajando sobre el análisis del discurso, sobre cómo el lenguaje proforma nuestra forma de ver, sentir, estar y pensar en el mundo, ¿verdad? A partir del lenguaje construimos la representación del otro y la propia. Y ese ha sido, digamos, uno de los hilos conductores que me llevó a tratar de juntar un conjunto de tesis que están separadas y conjuntarlas de una manera más específica en mi trabajo, lo que yo he denominado la urdimbre occidentalocéntrica. La urdimbre, para quienes han trabajado en el campo y están cercanos a los artesanos, a los campesinos, se dan cuenta de que un urdimbre es una construcción de hilos, ¿verdad?, de tejidos, mediante los cuales se va sacando un bolso, en un telar, una manta, en fin. Entonces, yo hablo de una urdimbre de sentidos, de prácticas, de políticas, de creencias, de conocimientos, de teorías que se amalgaman. Esa amalgama nos refiere a 5 narrativas que yo pongo a jugar en sí para dar a entender lo que es esa matriz occidentalocéntrica. Occidentalocéntrica se refiere al hecho de que la cultura europea, a partir de 1492 y posteriormente la norteamericana, no exclusivamente pero particularmente, que pertenecen y han tejido y entretejido esa matriz, imponen una visión de mundo, una visión cultural, y esa visión cultural es la que se ha mantenido como dominante, y muchas veces se ha convertido en un velo sobre nuestros ojos que nos impide mirarnos, tocarnos, sentirnos, pensar la realidad desde otro horizonte civilizatorio. Por más de 500 años hemos estado sometidos a esa visión de mundo. Esta visión occidentalocéntrica se erigió como la cultura madre a partir de la cual gira el resto de sociedades en el mundo. Para que esto tuviera lugar, ha habido una colaboración explícita, abierta, subjetiva, de las ciencias sociales, de las humanidades y en general de la academia, las cuales, como dice Silvia Winter, nos han ayudado o han ayudado a construir una lógica clasificatoria, lo que ella denomina unos ojos internos, los cuales nos hacen observar, percibir, pensar, interpretar
la realidad desde un lente cultural y epistémico condicionado, una lente que impone límites de cómo ver, de cómo conocer, de cómo actuar y sobre todo límites sobre una verdad, negando otras verdades. Existe en nosotros, los seres humanos, hombres y mujeres, la inveterada o la arraigada costumbre de pensar las cosas de hoy como si hubiesen sido siempre así. Pero resulta ser que eso no es tan real. Es decir, y sobre todo cuando hablamos del lenguaje, la sedimentación de sentidos y de significados, la amalgama de esos sentidos a lo largo de los años y de los siglos, lo podemos visualizar a través de ejercicios arqueológicos, por ejemplo, como los que desarrollaba Michel Foucault. Esa sedimentación nos lleva a pensar que conceptos, teorías, enfoques, ideas, creencias son así porque así deben de ser. Por ejemplo, después de 3 décadas de neoliberalismo en América Latina y en el mundo en general, pero enfoquémonos en América Latina y en América Central, a donde refiere más particularmente la MER, después de 3 décadas de neoliberalismo, las nuevas generaciones han terminado por pensar que hay cosas que son más obstáculos que beneficios para su propio desarrollo. Estoy hablando, por ejemplo, de las instituciones públicas que a lo largo del siglo XX fueron concebidas gracias a las luchas sociales que costaron sangre, dolor y lágrimas. Pero hoy algunas generaciones, por ejemplo en el caso de Costa Rica, cuando se habla del ICE, la gente dice, es mejor que eliminen esa institución porque no sirve. Y sin embargo es una de las instituciones medulares en la creación de democracia en Costa Rica. Y así muchas otras. Terminamos creyendo que el libre mercado, que la libertad de la oferta y la demanda constituyen el verdadero principio organizador de la vida social y que se debe dar la libertad de que la sociedad actúe en función de esto, y no es tan real. Pero no solo no es real, sino que nos damos cuenta de la capacidad del lenguaje para hacernos creer que eso es válido. Después de 3 décadas nos han hecho pensar que es lógico pensar de esa manera, de una única manera, negando y excluyendo otras formas de ser, de pensar, de sentir la realidad. A propósito de lo que señalaba Sylvia Wynter, Catherine Walsh, una pensadora decolonial, ella sí pertenece al grupo decolonial de Miñolo y Santiago Castro Gómez y muchos otros, se plantea que estos ojos interiores establecen y fijan criterios de valor sobre seres y saberes, imponen al mismo tiempo una idea antropocéntrica del ser humano como organismo natural que se rehúsa a la relacionalidad con los otros seres dentro de un sistema vivencial y viviente, ancestral y espiritual, y de articulación e imbricación con la naturaleza. Efectivamente, esta lógica clasificatoria ha construido en nuestros ojos internos formas de mirarnos, de reconocernos con el otro, la otra, y sobre todo formas de modelar nuestra identidad y nuestra subjetividad. Esta lógica clasificatoria se inscribe dentro de esa matriz, de esa ordimbre de sentido que mencionaba yo, compuesta o amalgamada a partir de 5 grandes narrativas que se unen, se interceptan, se imprimen su sello personal, porque muchas veces hablamos, por ejemplo, de la narrativa del capitalismo, pero es que no solamente es el capitalismo el que actúa, también actúa el logocentrismo, también actúa el antropocentrismo, que son otras narrativas. También actúa el falologocentrismo. Y ¿por qué no? También el epistemocentrismo. Esas son las 5 narrativas que humildemente yo trato de hacer un ejercicio de entretejer, que son las que marcan la matriz de dominación occidentalocéntrica que conocemos a partir de 1492. Pues como dice Aníbal Quijano, sociólogo peruano de reconocida trayectoria en la lucha social antiimperial y anticolonial en América Latina, dice, se establece lo que él denomina la colonialidad del poder.
Esto es, uno de los elementos constitutivos y específicos del patrón global de poder capitalista, que se funda en la imposición de una clasificación racial y étnica de la población del mundo como piedra angular de dicho sistema de poder, y permea todos los ámbitos: social, político, tecnológico, científico, cultural, religioso.